Vamos a hablar un poco en este video de los modificadores de Blender. ¿Sí? Los modificadores son acciones generalmente para modelar que uno le puede agregar a los objetos que tiene disponibles. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el cubito básico y dentro de nuestra ventana de propiedades, ¿no? Tenemos en este iconito, que es una llave, no sé, nunca me acuerdo si es una llave inglesa o francesa, pero es una llave de esas, ¿no? De apretar tuercas. Eh, Desde ahí es desde donde podemos agregarle modificadores a este cubito. Algunos modificadores de uso más frecuente, otros de uso más esporádico. Hay algunos que son específicos para animación, ¿no? Si descolgamos acá tenemos la lista completa. El que vamos a probar para empezar es el modificador Array, este que está acá. El modificador Array permite, acá se empieza a notar, permite multiplicar objetos, repetir objetos con una determinada lógica. ¿Tá? Por ejemplo, acá tenemos la opción de multiplicarlos según una cantidad fija, ¿no? Pues podemos hacerlo en función de un elemento 2D, una curva o una longitud. ¿Tá? Si aumentamos la cantidad, ven que ahí los objetos se van repitiendo. Capaz que no se ve demasiado bien acá porque no se nota el final de un objeto con el otro, pero si aumentamos este valor, ¿sí? Este valor de distancia relativa, los cubitos empiezan a verse separados. La distancia puede ser relativa en este sentido, ¿no? Que es el sentido horizontal. Si desplegamos un poco más acá hay un poco más de información. Ahí se ve X y Z en el constante, ¿no? La distancia relativa. El tema es que esta distancia relativa es una distancia en proporción con el objeto, que es lo que puede marear un poco. ¿Tá? A diferencia de la distancia constante, en donde es una distancia en unidades reales, ¿no? O sea, acá este 1.3 es un objeto y un tercio. ¿Tá? Y a medida que le vamos, ¿no? Si le ponemos 2, hay un cubo de separación. Vamos a ponernos con el 5 en isométrica, ahí se ve, ¿no? Tenemos un cubo de separación entre uno y otro. ¿Tá? Si usamos el constante, ¿no? Y no el relativo, entonces lo que tenemos es una distancia fija. Le ponemos 1 de distancia, ¿sí? Y vamos a ponerle... Opa. Ahí va. Cuando le ponemos 3 de distancia fija, esos 3 es el lado del cubito que mide 2 unidades, ¿no? Más 1, y ahí empiezan a aparecer los cubos separados por distancia y no por proporción, que es lo que hace el offset relativo. Si le damos otra distancia en y, vamos a darle 2 en y, se cuenta 2 en el otro sentido, ¿no? Si miramos en planta, ahí los tenemos, ¿no? Esta distancia es 2, esta distancia es 3. De esa manera es como multiplicamos, ¿sí? Con la herramienta del array. ¿Sí? Incluso nosotros podemos agregar varios modificadores sobre un mismo objeto. Otro modificador de uso sencillo es el bevel. Fíjense lo que hace el bevel, ¿no? Que lo hace sobre el original y después, por lo tanto, sobre todos los objetos. Cuando yo uso el bevel, puedo aumentar este valor y que se note un poco más el efecto, ¿no? El bevel hace un biselado en las aristas de los elementos. Y en función de ese biselado tenemos el resultado final. Después estos modificadores pueden cambiarse de orden y muchas veces según cómo se ordenen. Si yo muevo este para arriba, acá no hace diferencia, ¿no? Pero muchas veces si primero aplicamos un modificador y después otro, obtenemos diferentes resultados. ¿Tá? Esta es la distancia, ¿no? A la que estoy haciendo el bevel en un sentido y en otro. ¿Tá? Puedo también hacerlo en función de un ángulo, pero acá lo estamos haciendo en base a una distancia.
¿Sí? Eh, y además de esos modificadores, ¿tá? Que son como para empezar a probar lo que hacemos con estas herramientas de modelado, son algunos de uso muy sencillo. Eh, Hay que tener en cuenta que si yo acá me muevo al Edit Mode, por ejemplo, los objetos que se generan a partir del modificador no son editables. O sea, yo edito el original, ¿sí? Le cambio la forma al original, que vieron que tampoco tiene la modificación hecha, ¿no? Y en función de las modificaciones que haga en el Edit Mode, va a cambiar después la aplicación de esos modifiers. Por eso los modificadores no pueden aplicarse en el Edit Mode, o sea, no pueden ejecutarse sobre la geometría en el Edit Mode. ¿Ah? Si yo me muevo al Object Mode, le doy que aplique los modificadores, por ejemplo, los puedo eliminar con la cruz o les puedo pedir que los aplique. Si le doy Apply, entonces ahí sí, la geometría generada, ¿no? Si me muevo al Edit Mode, ahora la geometría cambió efectivamente de forma y cada uno de estos elementos genera vértices y caras nuevas que yo puedo eventualmente modificar. ¿Sí? Mientras no están aplicados esos modificadores, ¿no? Yo siempre tengo la chance, ¿no? Ahí deshago y tengo los modificadores acá. Siempre tengo la chance de cambiar la forma del objeto original y que los modificadores se sigan aplicando por sobre la geometría básica. ¿Tá? Muchos de estos modificadores son básicos para modelar, o sea, vamos a ir avanzando en estos de generación, ¿no? Que están clasificados en el grupo de generación, y vamos a ver que hay algunas operaciones muy útiles y muy prácticas para hacer con ellos.